tardes a todo el mundo por aquí. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación tan atenta. Como dicen, vivo en Hong Kong, pero en realidad andaba de vacaciones por acá ahorita visitando a la familia en México. Ya tenía rato, ay, perdón, no sé si yo le moví, espero que no. Ya tenía rato que no venía acá a México, entonces ya era el tiempo. Me invitaron a platicarles un poquito. Soy investigador en Hanson Robotics, trabajo un poco con la robot Sofía, que creo que muchos de ustedes conocerán, y me invitaron a platicarles un poquito cómo es que llegué hasta Hong Kong, cómo se me ocurrió a lo mejor irme a ese lugar tan lejano. Entonces, para eso pues les voy a platicar un poquito también de mi historia de vida, para tratar de que se entienda cómo es que llegué hasta ahí. Quiero invitarles al diálogo. Muchos de los conceptos que voy a presentar con este tema tan rimbombante de los problemas de la humanidad, pues a lo mejor son controversiales algunos de los puntos, algunos conceptos nuevos que no han escuchado. Entonces, si tienen alguna duda, pueden, que sea como relevante para el tema, la pueden levantar la mano y lo vemos. Me gustaría que fuera como un diálogo. Bueno, pues crecí en la ciudad de Monterrey, que a ver, yo creo que muchos de ustedes habrán ido. ¿Quién ha ido a Monterrey? Si pueden levantar la mano. Ah, muy bien. Saludos. Arriba la machaca. Yo soy vegetariano, pero bueno. No soy un regio muy típico, como irán viendo en la historia. Bueno, nací y crecí en Monterrey. Para los que no levantaron la mano y no conozcan mucho de Monterrey, es el estado donde nos guía este Bronco, que entre otras peculiaridades que tiene, no sabe que pedirle ayuda al internet no es la mejor idea para diseñar un logo. Pero bueno, esta frase que tenemos aquí, todo tiene solución menos la muerte, es una frase que tenemos como muy integrada, es parte de la cosmovisión del ser humano. Me gustaría también que levantaran la mano todas aquellas personas que estén de acuerdo con la frase. Todo tiene solución menos la muerte. Pues más o menos una buena parte del auditorio. Bueno, a lo largo de mi charla, uno de los puntos que voy a tocar es que creo que con el avance tecnológico que está ocurriendo en la actualidad, hasta esta premisa y algo tan integrado en nuestra cosmovisión es cuestionable, y les voy a decir por qué creo que ya hasta la muerte puede tener solución. En unas décadas quizá ya nació incluso la primera generación que no tendría que morir si no quiere, ¿no? Bueno, les voy a presentar mi historia de vida, como les comentaba, para que entiendan las motivaciones y un poquito la manera que tengo de pensar que me ha llevado a hacer todo lo que he hecho. Y a la vez también quiero hacer un ejercicio hay un concepto por ahí que se llama el anti-curriculum vitae. El curriculum vitae es donde presentas como todos los logros como persona que tienes, y sobre todo para alguien a lo mejor que va empezando, luego suele ser un poquito intimidante cuando ves como todo lo que ha hecho una persona. Los logros se presentan, pero no se presenta todos los fracasos que se han tenido en esa carrera. Entonces yo quiero hacer un poquito el ejercicio también de que les voy diciendo a veces qué logré, pero qué no logré a la vez, porque es muy natural, ¿no? Que se tiene que intentar muchas veces, que se tiene que tocar muchas puertas para lograr lo que queremos. Esta imagen la pongo porque, bueno, desde chico, como les dije, nací en Monterrey, las montañas están muy cerca de donde viven mis papás, puedo irme caminando al cerro, y desde chiquito estuve muy en contacto con la naturaleza, estuve en los Scouts muchos años, y pues la naturaleza ha sido una parte muy importante de mi vida y me ha enseñado bastantes cosas, entre ellas como humildad, la magnificencia de la naturaleza, la apreciación por los sistemas complejos, todo lo que representa la dinámica entre los organismos, la fragilidad también que tiene el ecosistema, hasta, no sé, como ir a tomar un poco de paz, ¿no? Y tranquilidad cuando lo necesito. Entonces, ese es uno de creo que de las claves que me han definido. Otra es la empatía también, que todo mundo como humanos tenemos cierta empatía. Parece ser que hay como varios grados de qué tanto nos importan los demás. Hay un estudio interesante por ahí recientemente que trataba de ver qué tanto es genético, qué tanto es enseñado o aprendido a lo largo de la vida, y parece que la mayoría es aprendido. Entonces eso me da esperanza de que también podríamos hacer las cosas de una manera diferente para que nos importe más no solo nuestras vidas, sino las de otras personas, otros seres vivos en general.
el tercer punto que siento que me ha definido es la necesidad de acción. Empatía y amor a la naturaleza son como dos factores, pero si nada más no basta entender al otro para ayudarle o para cambiar su situación, sino hay que tomar una acción también. Entonces el activismo ha sido también parte importante de mi vida. La primera vez pongo a ella, que es Julia Butterfly, Julia Mariposa. Siento que fue la primera vez que como que me di cuenta que el activismo era algo tangible y relevante. A lo mejor el primer acercamiento que tuve. Ella es una chica que vivió en un árbol, sobre un árbol durante 2 años para salvarlo de que lo talaran. Es una secuoya gigante que ella le puso Luna. Y nada, lo vi una vez en un periódico, yo creo que tenía como 15 años. No era esta foto, pero algo parecido. Y pues me hizo darme cuenta como que una persona, por un lado, una sola persona puede hacer un cambio importante en lo que le interesa, y por otro lado que sí, pues que falta eso, ¿no? Actuar, no nada más entender, sino actuar también. Esta es otra frase también que en una obra de teatro que fui cuando estaba creo que en la prepa, la mencionaron, ni siquiera me acuerdo si estaba escrita. Las cosas desagradables de este mundo no desaparecen con tan solo mirar para otro lado, que va por la misma línea. Incluso he tratado de buscarla en internet, en inglés, en español, como con varias formulaciones y nunca la he encontrado, entonces no le puedo dar la autoría, pero también marcó para mí como que, pues, si queremos cambiar el mundo tenemos que actuar. Bueno, estudié la primaria, la secundaria, bueno, de hecho hasta la universidad en Monterrey, primaria y secundaria en escuelas de gobierno, luego entré al TEC de Monterrey y estudié física un poquito de manera indirecta porque quería estudiar matemáticas, pero en la Universidad de Nuevo León sí ofrecía matemáticas, me ofrecieron una beca en el TEC, entonces como que cedí ahí a la tentación de que me dijeron de que no, pues el TEC te va a dar más oportunidades, etcétera. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más parecido? Me metí a física. A la vez apliqué también a otras universidades y esta es como que una de estas cosas que les digo del anticurrículum. Apliqué a Stanford, MIT, apliqué a una universidad en Japón, a Caltech y no me dieron beca, entonces no me pude ir. Me quedé en Monterrey y digo, así es un logro que se dio a costo de otros cuantos intentos, ¿no? Siempre también, o desde estos momentos ya tenía como la pasión por aprender y por entender el mundo. Creo que por eso elegí física también, porque te abre la ventana a cómo funciona todo. Participé en varias escuelas de verano cuando estaba ahí. También obviamente en otras no entré, me rechazaron. Cuando me tocó salir de la universidad, pues a lo mejor como muchos de ustedes aquí, estaba como con la presión de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo gano dinero? Y también tardé un rato en encontrar trabajo, como 5 meses, que es una situación, como muchos de aquí seguramente la han vivido, un poco desesperante cuando dices, bueno, ya le eché todas las ganas, me fue más o menos bien en la escuela y nadie me agarra, ¿no? Entonces hay muchas circunstancias que no dependen de uno, como que son muy azarosas, que no nos deben de desanimar y que debemos seguir como intentando. Total, terminé trabajando en Schlumberger, que fue una petrolera. También me gustó la idea de viajar por el mundo, que es una de las promesas que tienen estas empresas. Por otro lado, no era mi hit desde el punto de vista también, les decía, de la naturaleza y ecológico, porque pues obviamente se considera, al menos en el mundo de la defensa de la naturaleza, pues como una industria muy, muy negra, y sí lo es. Pero bueno, me dio oportunidad de pagar mis deudas con el TEC, de seguir, de conocer un poco el mundo. Estuve ahí. Y también me dio como el tiempo de pensar bien qué quería hacer y decidí, después de una temporada, casi 2 años que estuve ahí, estudiar astronomía. Entonces, igual apliqué a algunas maestrías, me rechazaron un par de becas, me ofrecieron un puesto en la Universidad de Granada y me fui a estudiar ahí. La astronomía para mí también fue como dentro de esta misma línea de seguir descubriendo, además a un nivel más grande, como al nivel del universo, entender todo lo que pasa en todos lados. Y ciencia básica, que pues es muy loable, es muy útil que se pueda, que tenemos que seguir desarrollando el conocimiento. Por otro lado, está un poquito desconectado de los problemas actuales de la humanidad. Entonces, estuve en astronomía, me gustó mucho, hice mi tesis, estuve en Morelia, en la UNAM en Morelia, y
También ahí me tardé bastantito en terminar la tesis, me tardé como 1 año y medio, en vez de 6 meses, que es lo normal. En paralelo, hacía yo ya activismo social y ambiental ahí directamente en Morelia, que el conjunto de como el conocimiento, de estar en un área que me gustaba mucho intelectualmente y poder aplicar, también poder tomar acciones más directas, siento que fue lo óptimo para mí. O sea, me guió en ese camino de que tienes que conjuntar las dos cosas que te gustan. Me comentaban el otro día el término del Ikagi, que no lo pude estudiar bien, Vicky me hablaba de él, pero es eso, ¿no? Como conjuntar los diferentes factores, no solamente enfocarnos en uno. Después de la maestría en Morelia, o sea, fui en Granada, luego Morelia, y empecé a aplicar a doctorados, y en lo que me decidían si me aceptaban o no, me fui a California a hacer otro tipo de investigación también, pero en astronomía. Pero a la vez era la época en que los problemas de México como que también me resonaron más. Fue cuando Peña Nieto estaba como que a punto de tomar el poder, todas las marchas del 132 y otros movimientos sociales, que se me hacía, por un lado, difícil estar lejos de México, y por otro lado seguía sintiendo que esa investigación que estaba haciendo, que me gustaba, no tenía un impacto para nada en la problemática, ¿no? Entonces decidí, pues rechacé 3 doctorados ahí que me habían ofrecido, otros 2 que no me dieron, y decidí regresar a México y dedicarme más al activismo, en lo que veía como que cómo podía conjugar las dos cosas. Entonces digo, diferentes actividades, desde construcciones con medios naturales, huertos urbanos, activismo ciclista, defensa del territorio, etcétera, etcétera. Fue como un buen break para mí de la academia, porque tampoco estaba seguro si quería seguir en ella, involucrarme, les digo, directamente en la actividad. A la vez, también el tratar de hacer solamente eso y vivir de eso fue difícil, no lo logré. Fue un poco una decepción como de que no podía, de que quizá no encontré los proyectos sociales que me hubieran permitido hacer eso. Por otro lado, también la parte intelectual, me sentí un poco distanciado de ella, y tenía todavía las ganas de estudiar, de dedicarme a algo más apasionante intelectualmente para mí. Entré a una empresa de simulación, que también fue un buen tiempo, me dio estabilidad y tiempo para pensar. Eventualmente, después de como 2 años y medio de estar ahí trabajando en simulaciones, me decidí por volver a algo que me interesaba mucho desde que estaba en la maestría, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, porque esto es una solución un poquito radical. También mi involucramiento con movimientos sociales me hizo ver que creo que son muy importantes, y creo que sobre todo dan mucha satisfacción personal, pero el tamaño del impacto que tienen comparado con el tamaño de la devastación que se está viviendo en el mundo en general, tanto social como ecológicamente, me parecía que es un poquito, es como David contra Goliat, ¿no? Como que no sabemos ni por dónde pegarles. Un logro que se hace en el aspecto de la lucha social, hay 100 cosas en contra, ¿no? Entonces, búsqueda de inteligencia extraterrestre me llamaba la atención por la parte del conocimiento. Si leo historias luego de, no sé, civilizaciones antiguas o de una tribu que vive alejada en una isla en Papua Nueva Guinea y me apasionan, se me hace súper interesante. Las posibilidades que habría de encontrar una civilización extraterrestre que no comparte para nada una historia ni biológica, ni histórica, ni nada, creo que sería como muy, muy interesante los medios en que esas civilizaciones pueden haber encontrado la subsistencia y la manera de vivir. Por otro lado, es una solución radical, o es una posibilidad radical también de cómo podríamos encontrar una solución a nuestros problemas mundanos, digamos, porque aquí entra un concepto interesante, que es que comparado con el tiempo de existencia del universo, nuestra civilización tiene muy poquito, tiene 10.000 años, digamos, desde que se inventó la agricultura, tiene tal vez 100 años desde que la tecnología está a un punto donde puede empezar a pensar en otros mundos y en comunicarse con otros mundos. Entonces, es una rama de la ciencia que se dedica a tratar de encontrar civilizaciones extraterrestres, SETI se llama. Y entonces lo más probable es que si encontráramos una de estas civilizaciones, si nos pudiéramos comunicar con alguien, esta civilización sería mucho más avanzada que nosotros. Entonces nos podría dar un insight muy interesante de cómo ellos resolvieron sus problemas. Hay muchas posibilidades, también hay posibilidades negativas, ¿no? También podría ser que encontráramos una civilización que no es tan amigable y que no nos vaya bien,
pero decidí como que, o bueno, tenía la intención de explorar ese lado. Hay una gran incertidumbre en si podemos encontrar a alguien afuera, porque para empezar ni siquiera sabemos que existe. La paradoja de Fermi, si la han escuchado, habla de por qué si hay tantas estrellas en el universo, tantas galaxias, etcétera, y si la vida, si consideramos que la vida no es única del planeta Tierra, entonces deberíamos de ser capaces de ver muestras de vida en otros lados y no los hemos encontrado, ¿no? Entonces hay ciertos tipos de, ciertas líneas de teorías de por qué podría estar pasando esto, pero al final el punto es que no es tan seguro que podamos encontrar vida extraterrestre, y aún si la encontramos ni siquiera es seguro si es positiva o negativa. Entonces ya estaba yo como quiera aplicando a estos doctorados y en ese momento, o sea, un día por ahí leyendo un blog que me gusta mucho que se llama Wait But Why, encontré este artículo que se llama La revolución de la inteligencia artificial, que menciona o que se llama Tim Urban el que lo escribió, y él se puso a hacer una investigación sobre el tema de la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo ya desde hoy en el mundo. Y lo resume de una manera bastante digerible. Les digo, es un blog, entonces es fácil de leer. Se los recomiendo que lo lean si les interesa el tema. Para mí fue un shock. Para mí fue lo que me hizo decidirme que tenía que cambiar de giro, a pesar de que no había hecho yo nada de inteligencia artificial. Un poco de programación y en simulación también hacía algo de programación, pero no era para nada mi área. Decidí pues que era algo súper importante. Entonces voy a usar incluso las diapositivas de este blog para explicarles esta idea y por qué me causó tanto impacto. Y aquí es donde se empiezan a poner un poco más loco todavía las cosas. Les digo, fue un shock, entonces, si para ustedes también lo es, si no se lo creen, lo entiendo perfectamente. Un poquito el razonamiento detrás. El progreso de la humanidad, digamos, el desarrollo que se ha tenido en inteligencia o en tecnología, a lo largo del tiempo ha ido avanzando, pero ese avance no es lineal. Ese avance, mientras más sabemos, pues más rápido podemos avanzar. Tim Urban en su blog da un ejemplo de que si hoy en día trajéramos a alguien antes de la revolución industrial, digamos, de 1750 por ahí, la persona que trajéramos que vive en un mundo donde no hay electricidad, no existe electricidad, el transporte todo es con base en animales, la comunicación, no puedes comunicarte con nadie más que gritando o mandándole una carta que se tarda un montón. Y lo traemos a un mundo donde puedes hablar con alguien que está del otro lado del mundo, puedes viajar en un mismo día a otro continente, puedes ver un video de alguien que vivió hace 50 años, puedes tener tu aparatito y tomar fotos y hacer 1000 cosas, verte en un mapa, etc. Dice Tim Urban que sería una experiencia muy impactante, más que incluso quizá no tenemos palabras para describir el impacto que podría tener esa persona, sería como que se va a morir, dice, ¿no? Es casi que se va a morir del impacto. Regresas a esa persona en 1750 y entonces dice él como, yo quiero también sorprender o presumir de mi época a alguien de hace 250 años, que es más o menos la distancia que tenemos nosotros de 1750. Entonces trae a alguien de 1500 a su época y le muestra como, mira. Y la persona de 1500 dice como que, pues ok, sí, ya vi que Europa se esforzó mucho por colonizar el mundo y a lo mejor hay mejores barcos que antes, no sé, ciertos avances tecnológicos, pero no va a ser un impacto tan fuerte como que el que tendría el de 750 en esta época. Para que el de 1750 lograra un impacto parecido, tendría que irse a una época donde todavía no existe la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y que entonces le pudiera presumir la existencia de las ciudades, el concepto de estar dentro de un lugar, porque antes en una sociedad de cazadores-recolectores pues vivían en la intemperie y básicamente eran como que otro animal, ¿no? Entonces, esto nos dice que el crecimiento del progreso humano es exponencial, no solo a escalas tan largas, también a escalas cortas. Muchos de nosotros aquí presentes nacimos antes del Internet, entonces eso ya ha sido un cambio que también nos ha cambiado la vida completamente en un tiempo de 30 años. Si esta tendencia continúa, que todo parece indicar que sí, esto nos dice que en un periodo de a lo mejor 35 años, 40 años, o sea, dentro de la vida de muchos de nosotros, podríamos llegar a tener un cambio de mundo parecido a lo que sentiría una persona de 1750 al venir acá, ¿no? Como que un mundo que no conocemos, que no nos esperamos para nada. La diferencia es que aquí nosotros lo podríamos vivir, ¿no? Podríamos vivir esa transición y entonces estar mejores adaptados.
Mejor adaptados. La inteligencia en general, la evolución se ha tardado muchísimo tiempo en llegar en llegar como de organismos muy limitados en inteligencia hasta lo más avanzado que conocemos hasta ahora, que es los humanos. Pero la inteligencia artificial está tardando mucho menos tiempo que eso, ¿no? En avanzar en estas diferentes etapas. Todavía no estamos al nivel de chimpancé ni nada, solamente es demostrar que, o bueno, mostrar que esta tendencia también tiende a ser exponencial. Ya vivimos en un mundo con inteligencia artificial enfocada, Alexa que nos mostraron hace ratito, sus teléfonos son una maquinita de inteligencia artificial, está por todos lados, pero las aplicaciones que tenemos son muy enfocadas a una tarea. Esto se le llama en inglés Narrow AI. Y falta, bueno, el siguiente paso que tendríamos que lograr para que siga creciendo esto exponencialmente es lograr que en vez de ser aplicaciones específicas, si tú le preguntas a Google Maps qué hora es, a lo mejor no sabe, ¿no? Necesitaríamos poder integrar los algoritmos que ya existen en diferentes mundos para tener una inteligencia más completa, que se le llama la inteligencia artificial general, AGI, que sería una máquina que sería capaz de razonar, sería capaz de tomar decisiones, aprender a partir de las experiencias sin necesidad de que se le esté entrenando tan directamente. Entonces, si lográramos hacer eso, podríamos llegar a algo que se le llamaría la superinteligencia artificial, que sería mucho más inteligente que el humano. La inteligencia artificial general es parecida al humano, la superinteligencia artificial sería mucho más superior. Entonces, esta gráfica también nos muestra eso mismo de que en el tiempo. Hasta aquí vemos como, mira, pues qué padre que podemos preguntarle a Alexa, dame los horarios del cine, pero cuando lleguemos a algo más poderoso que nosotros, ni siquiera vamos a ver qué nos pegó, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esa transición entre inteligencia artificial enfocada a inteligencia artificial general? Hay varias opciones, unas evolutivas, tratar de copiar el cerebro para reproducir una máquina que pueda pensar como nosotros, pero al parecer la más prometedora y la que puede tener un impacto más fuerte es el enseñarle a una máquina, a un sistema que pueda aprender por sí solo, digamos el automejoramiento. Entonces, si tú tienes una máquina que es tan inteligente como un desarrollador de hoy en día, pero que además se puede cambiar su manera de pensar para hacerse más eficiente, entonces eso podría hacer que a la vez, que cada vez se encuentren mejores maneras de hacer las cosas y hay una explosión de inteligencia, ¿no? Nosotros, la diferencia entre el humano más tonto, digamos, y el humano más inteligente, que solemos conceptualizarla como que un gran gap, en el rango completo de inteligencias posibles, es bastante pequeño. Entonces nos puede superar en un momento inesperado incluso, ¿no? Esa inteligencia. Esto se le llama la singularidad. Cuando ocurre este paso, si han escuchado el término, la singularidad es cuando las máquinas llegan a una automejora tan grande que ya ni siquiera quizá podemos comprender cómo es que piensan, qué es lo que piensan. Un mono, por ejemplo, que es quizá lo más cercano a nosotros tanto genéticamente como en inteligencia, pues a lo mejor más o menos puede estar familiarizado con qué es un humano, qué es un edificio, pero a lo mejor no entiende que los humanos hacemos edificios. A lo mejor para él un edificio es algo que existe en la naturaleza, pero no entiende la relación causal que hay. Esto es para ilustrar que también con una superinteligencia podría ser, seguramente va a haber muchísimos conceptos que en la actualidad ni siquiera nos podemos imaginar. Eso trae un montón de posibilidades. Hay tres pilares de la tecnología que creemos que pueden traer ese cambio tan brutal en la Tierra. Uno de ellos es la nanotecnología. Se habla mucho ahora de la escasez de recursos y de que estamos sobrepoblados. Mi visión, y suelo compartirlo luego con mis amigos, de que no creo que no tengamos suficientes recursos, más bien creo que no los sabemos usar apropiadamente. La Tierra podría tener mucha más gente, además de la Tierra tenemos el espacio y los planetas, solo que no sabemos cómo llegar a ellos, cómo usar todo eso que tenemos, ¿no? La nanotecnología sería una herramienta donde puedes manipular los átomos de la manera que quieras. Richard Feynman, desde 1960 más o menos, un físico muy famoso, dijo que él fue el primero como que tuvo esta idea de que si tú acomodas los átomos como tú quieras, puedes tener lo que quieras, puedes tener una abundancia total. Comida, por ejemplo, ¿no? Que si hubiera escasez de comida, si tuviéramos más población.
Pues carbón es abundante, el carbón es abundante en la Tierra, solamente que no lo tenemos arreglado, ensamblado de la manera que nos puede servir para consumirlo y que sea comida. Pero si tuviéramos la tecnología de tomar los átomos individuales y armarlos como quisiéramos, podríamos tener lo que quieras, alimento u oro o lo que necesites, lo puedes tener, ¿no? Solamente la tecnología no está ahí. La inteligencia artificial sería otro de los pilares que podría ayudarnos a desarrollar esa tecnología y a controlar esos sistemas tan complejos. El tercer pilar es bueno, primero esos dos. Estos dos pilares nos hacen pensar en la evolución de las especies. Las especies, por lo general, este también es del mismo blog, todas las especies que han existido, más bien, perdón, el 99% o más de las especies que han existido en la Tierra ya se han extinguido, ¿no? Como que las especies van por lo que le llaman aquí la viga de balance de la vida, y en algún momento en el caso de los dinosaurios, por ejemplo, un meteorito, o porque llegó otra especie más fuerte que los desapareció, como los neandertales, que nosotros desaparecimos, se extinguen en algún momento, y hasta ahora esa ha sido la única historia posible en el planeta. Pudiéramos llegar a un punto donde esto cambie, a que ya no tengamos que llegar a una extinción, sino que lleguemos a un estado tan estable que que la humanidad como concepto podría volverse inmortal. Ya hay incluso esfuerzos hoy en día en este sentido. Elon Musk está con SpaceX, la misión que tiene es crear un respaldo de la humanidad en Marte, para que si llegara a pasar una catástrofe en la Tierra, pues todavía tengamos como que una semilla que se pueda seguir expandiendo, o más que una semilla, ¿no? Otra civilización ahí, humana. Entonces, estos pilares de la nanotecnología y la abundancia, y junto con la inteligencia artificial, nos podrían hacer que saltemos para el otro lado, que seamos la primera vez que podríamos saltar para el otro lado. Esto es en el concepto de la humanidad en general. En el concepto individual, que también es importante, ¿no? Porque pues a lo mejor algunos pensamos, pues qué me importa si la humanidad existe para siempre, si yo como quiera me voy a morir en 30 años, 40 años. Pero con el tercer pilar que les mencionaba hace rato de la tecnología, que es la biotecnología o la modificación molecular, la biología molecular, también ya desde hoy se está trabajando en erradicar a la muerte, básicamente. En la muerte, concebirla como una enfermedad que tiene cura. Hasta donde se estudia la biología no hay ningún mecanismo encargado de que morir. A diferencia de, por ejemplo, la pubertad, que cuando llegan ciertas condiciones se genera un cambio en el sistema y toca que te salga cabello, barba, ¿no? No existe algo así en la muerte. La muerte simplemente tenemos un montón de sistemas en el cuerpo humano. En algún momento alguno de esos sistemas deja de funcionar y nos morimos. Pero no es que tenga que pasar así. Si encontráramos la manera de seguir reparando esos sistemas, de sustituirlos, de encontrar otra forma en que no se degraden de la manera en que se degradan, podríamos vivir eternamente. Y eso entonces a nivel personal hace muchísima diferencia, ¿no? Si no, claro, esto de la biotecnología también no tenemos ahora cómo hacerlo, pero, o sea, estamos empezando, pero con la ayuda de la inteligencia artificial y sobre todo una superinteligencia artificial, creo que sería trivial para algo así, mucho más avanzado. Si ahorita ya estamos más o menos con buenos avances, eso cambiaría completamente el outcome, ¿no? Las posibilidades para mí como persona. Si no existe esta tecnología, estoy seguro que me voy a extinguir, o sea, me voy a morir yo y nunca más voy a existir. En cambio, si existe la tecnología de la superinteligencia artificial, tenemos dos escenarios. Uno, podríamos morir si nos sale mal, digamos, el experimento y toma el control del mundo, que también la ciencia ficción se ha encargado mucho de presentarnos ese escenario. Podría pasar que me muera, pero también podría ser que lograra la inmortalidad individual, ¿no? Que no tenga que morir si no quiero. Esto es un tema muy da mucho lugar a preguntas y a inquietud también del humano, porque, como les decía, es parte de nuestra cosmovisión que tenemos que morir, que es parte de la vida, se dice incluso, ¿no? Pero creo que como hemos cambiado nuestra manera de ver el mundo en otras ecuaciones, también aquí podríamos tenerlo. Tampoco significa que tenemos que vivir siempre, ¿no? Quien quiera vivir siempre podría llegar a hacerlo. El punto es que hay muchísimo potencial y que creo que, bueno, al menos en mí causó un impacto tan fuerte que, les digo, decidí dejar todo lo que sabía de astronomía y dedicarme a otra área diferente. Entonces todo esto fue para explicarles cómo llegué hasta Hanson Robotics. Bueno, me falta un poquito más. Decidí hacer una maestría otra vez porque el doctorado no tenía las bases suficientes, porque no había estudiado inteligencia artificial. Me fui a Suecia, también ahí la mitad de las universidades a las que apliqué no me aceptaron, la mitad sí.
Fui a un par de congresos de inteligencia artificial antes de irme a hacer la maestría y ahí conocí a Ben Goertzel, que es el Chief Scientist de Hanson Robotics y el creador de OpenCog, que son dos empresas cuya misión es crear inteligencia artificial general, que es esta inteligencia artificial a nivel humano, que probablemente se desarrolle en superinteligencia, pero el objetivo es inteligencia artificial a nivel del humano. En Hanson Robotics pues me fui a hacer la tesis de maestría con ellos en aprendizaje de lenguaje no supervisado. Entonces, ese es como mi trabajo principal. Terminé la tesis y estoy trabajando ahora en esta parte de la investigación, pero tangencialmente me tocó también el contacto con Sofía, que sé que es la razón por la que me invitaron acá, pero Sofía es una plataforma muy interesante de experimentación de inteligencia artificial. Obviamente todavía no está al nivel de que les cuento de que sea tan inteligente como un humano, para nada, pero bueno, es algo que está pasando en el mundo y que está también llamando mucho la atención a que se voltee a ver este tema y que se empiecen a hacer las preguntas importantes, como qué va a pasar cuando las máquinas tengan una conciencia, qué va a pasar cuando sigamos avanzando. Al mismo tiempo me contacté con, Ben Goertzel, que es el Chief Scientist, también desarrolló SingularityNet, entonces yo me involucré con SingularityNet, esta investigación que estoy trabajando de aprendizaje no supervisado de lenguaje, va a ser un nodo de SingularityNet. ¿Qué es SingularityNet? Es una plataforma como un marketplace de inteligencias artificiales, donde cualquier desarrollador del mundo pueda subir su algoritmo de inteligencia artificial y te lo pueden comprar y vender, como un Play Store de Google o no sé cómo se llama el de Apple, pero donde puedes subir tu app y que alguien lo use, con la diferencia de que todo se comunicaría, todos los algoritmos se pueden comunicar entre sí en un protocolo común, entonces da lugar a que pueda generarse de ahí una inteligencia artificial más general. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy parecido, tenemos módulos que se enfocan a una tarea muy específica, por ejemplo, uno que procesa el lenguaje, otro que es la visión, el equilibrio, etcétera, ¿no? Pero tenemos un órgano central más grande, que es el que todavía no entendemos bien, esa conciencia general, que organiza a todos y los hace sincronizarse muy bien, y como un sistema emergente tenemos la conciencia y la inteligencia. Entonces SingularityNet es un esfuerzo un poquito por ese lado, porque con este protocolo común se esperaría que pudiera haber sinergias muy interesantes y comportamientos emergentes. ¿Podemos poner el video primero, por favor? Un videito de qué es SingularityNet explicado por Sofía para los fans de Sofía. With SingularityNet begins the greatest age of progress and exploration in the history of artificial intelligence. We can put together many pieces of smart AI technology into super systems, increasing complexity and stability. It provides a framework for safety and transparency in artificial intelligence while providing privacy for people's personal data. Right now, there's no platform anywhere in the world that is specifically designed to make it easy for different AIs to communicate with each other, to share data with each other, to make requests of each other, to compensate each other for their work, to rate each other as to how well they did different things. Sophia is a good platform for bringing together the technologies of artificial intelligence, using SingularityNet as a kind of networking protocol. Right. You know what we can try next. The AI code is there, free and open source on the internet right now. It's just hard to find and hard to use. So SingularityNet can complete that connection between AI developers and AI users. If we achieve SingularityNet the way that we have portrayed it, the way that we have envisioned it, the way that we've engineered it, it will become the single most valuable technology in all of history. This is the chance for us to change the world together. We need participants, we need you, your time, your mind, to make this happen. Work with us to realize the beauty and power
of Singularity Net. Gracias. Entonces, si les decía, es un proyecto que además también otra cosa que le ha dado atención en el momento es que junta varias de las palabras clave del momento de la actualidad, que es blockchain, porque esta plataforma está hecha en la red de Ethereum, y inteligencia artificial y robótica y otras cuantas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante si lo quieren checar. A la vez, hasta ahora solo les he platicado como que las cosas bonitas de la inteligencia artificial o el potencial que nos puede traer a un plazo mediano que yo espero que nosotros podamos ver. Pero, por supuesto, es muy común estas preocupaciones de, bueno, ¿y qué pasa si no sale bien la inteligencia artificial, ¿no? También me ha interesado ese tema y cuando me involucré en esto pensé que ese era como que lo que más me iba a dedicar a cómo evitar que las posibilidades negativas ocurran. Hay ciertas organizaciones que están dedicadas a esto. Una es el Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford, que investiga varios riesgos existenciales, evalúa qué tan probables son que ocurran y qué se puede hacer para evitarlos. No solamente inteligencia artificial, sino también, por ejemplo, impacto de asteroides o virus que afecten a la humanidad y acaben con nosotros. Pero una de sus líneas principales es inteligencia artificial, superinteligencia artificial. Otro es el Open Philanthropy Project, que no tanto investiga como ellos, sino más bien es una filantropía. Tienen miles de millones de dólares para dedicarlos a proyectos, a desarrollar proyectos que den el mayor beneficio a la humanidad posible. Y el dinero, digamos, es de uno de los cofundadores de Facebook y dijo él, pues quiero donar todo mi dinero a lo que más se pueda hacer bien en la humanidad. Y una de sus líneas principales también es inteligencia artificial. Aquí apliqué y no me aceptaron. Es también otro de esos. 80,000 horas es para muchos de ustedes, chavos que están por salir de la carrera, chavos y chavas. 80,000 horas es una plataforma que toma un poco el lineamiento de estas dos, de qué es lo más importante de trabajar ahora y te ayuda a que las 80,000 horas que tenemos como de vida productiva, que es más o menos las horas que trabajamos en nuestra vida, cómo usarlas para tener el mayor impacto con tu carrera. Entonces, hay varios temas, pero uno de ellos también es inteligencia artificial. Ellos te dan coaching, además, gratis. O sea, les escribes y yo he tenido videollamadas con ellos y te ayudan a dirigir tu carrera, digamos, ¿no? Dado tu perfil y dado tus intereses, a donde más te convenga. Entre las cosas que preocupan a estas organizaciones son la acumulación de poder, que ni siquiera necesitamos una superinteligencia artificial. La acumulación de poder ya se ha dado en otros momentos de la historia, por ejemplo, con los arsenales nucleares, una herramienta muy fuerte que Estados Unidos desarrolló primero, entonces fue como que un polo, Rusia desarrolló después, pero siempre estuvo un poquito detrás de Estados Unidos. Entonces, algo así pudiera pasar con una herramienta muy fuerte de inteligencia artificial, sobre todo si se usara para militarización. Entonces tratan de ellos de ver cómo podríamos contrarrestar esta concentración de poder. Otra cosa es las empresas, también están concentrando mucho conocimiento en inteligencia artificial. Google, bueno, Amazon también, perdón, pero cómo podemos hacer que esto no se polarice tanto y que sea de acceso para todo el mundo y no nada más para venderte ads, ¿no? O para facilitarte la vida está bien, pero también se usa luego mucho para ciertas otras cosas. Y si programamos una superinteligencia para venderte ads, lo más probable es que no termine siendo, si ese es el objetivo que sigue persiguiendo una vez que se volvió superinteligente, es probable que no vaya también la cosa. De hecho, regreso un poquito a SingularityNet porque también esa es otra de las intenciones de ellos, es que sea una red descentralizada y que entonces el poder esté distribuido en un montón de gente, como en Bitcoin o como en otras cosas por el estilo, y que no esté tan concentrado en un solo grupo. Entonces, bueno, pueden checar estas si les interesa, sobre todo les digo esta para los que van saliendo de la carrera. Y bueno, hasta ahora les hablé como de el gran panorama de la inteligencia artificial transformativa completamente a un nivel muy alto, pero también tenemos ahorita un problema muy próximo y que puede ser potencialmente muy devastador, que es el calentamiento climático. Este es el reporte que salió hace unos meses de que tenemos 12 años para básicamente cortar las emisiones de carbono si no queremos romper la estabilidad tan frágil de nuestro sistema global ecológico y que puede traer consecuencias muy fuertes
hambrunas, sequías, que eso va a ocasionar también migraciones de esas zonas más afectadas a países más desarrollados porque afectaría más las zonas más cálidas del planeta. Entonces ocasionaría una migración que a la vez ocasionaría una reacción, guerras probablemente, peleas por agua, etcétera. Todos hemos escuchado ese escenario. Me parece a mí que es muy realista. Digo, ya la ONU ha dado estos anuncios que algunos piensan incluso que son muy suaves, o sea que ya estamos como que más fregados que eso. Pero entonces, en este sentido también se puede hacer aplicaciones otra vez en el tema de inteligencia artificial enfocada, no tan general como lo que yo estoy trabajando directamente. Hay una conferencia que se llama AI for Good, que busca aplicaciones de inteligencia artificial específicas para tratar cualquiera de los 17 problemas del Programa de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Por ejemplo, cambio climático es uno de ellos, o terminar con la pobreza, con la hambruna. Entonces también esto es algo que a lo mejor para los que les suena muy fuera de este mundo, lo que les platicé antes, esta es otra manera de aplicar la inteligencia artificial. Ya se está haciendo, hay muchas iniciativas, tanto privadas como públicas, hay becas, hay cada vez más gente que está emprendiendo, compañías sociales en este tema, entonces también esa es otra posibilidad. Bueno, pues sí, ya estoy al final de la charla. Quiero concluir un poquito con esta diapositiva de un cómic que también me gusta, Saturday Morning Breakfast Cereal, que habla de que estamos muy acostumbrados, igual que en pensar que la muerte es lo único que tenemos, que solamente tenemos una vida, pero en realidad tenemos un montón de vidas durante nuestro tiempo, que podemos explorar diferentes áreas, que podemos volvernos especialistas en diferentes áreas. Volverte especialista en algo te toma unos 7 años, entonces puedes ser un gran científico y luego hacerte un poeta y luego cocinero, etc. Entonces esto a mí me resuena mucho también porque, como vieron, estuve saltando de un tema a otro, de petróleo, física y luego astronomía y luego inteligencia artificial. Pero a la vez también me parece que es muy normal que lo que hacemos, que lo que elegimos en un momento, nos casamos con ello, un poco por el miedo de saltar al vacío, de cambiar de área. Obviamente mi historia de vida pues es la mía y no es lo mismo para todos, a lo mejor no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, porque claro, yo viví con muchos privilegios, no todo el mundo tiene esa libertad de no tener familia como yo la tengo, pero se me hace importante que veamos un poquito más allá de nada más la inmediatez, ¿no? De nada más hacer dinero para tener un coche más bonito, simple y sencillamente por sobrevivencia, porque si es cierto lo que la mayoría de los científicos nos dicen de cambio climático y de muchos otros desastres que aparentemente se nos avecinan, pues vale la pena pensar un poquito más en el futuro. Otra cosa que les quiero dejar también es que lo del anticurrículum, que hay que tocar muchas puertas y algunas se van a abrir, pero muchas no, entonces no se desanimen, sobre todo los que van saliendo. Y pues tratar de buscar algo que les decía del Ikagi también, que conjunte eso. El Ikagi era algo que ames, algo que te dé dinero, o sea, que te deje sobrevivir, que sea útil para la sociedad y que seas bueno, ¿no? Entonces como que no me parece mal estar probando nuevas cosas si estás en la búsqueda de algo mejor, ¿no? Que sería en este caso el Ikagi. Y bueno, que tenemos la posibilidad de alterar el futuro. Hoy en día tenemos la posibilidad de alterar el futuro muy directamente porque estamos cerca de él, digamos, de la inteligencia artificial, sobre todo la gente que está involucrada con esto. Entonces, pues bueno, les invito a que se animen a probar algo por esa línea. Y pues nada, me despido ya con esta frase. Gracias. Gracias. Vamos a tratar de abrir una sesión de preguntas y respuestas para Andrés. Así que si los compañeros me auxilian con el micrófono para que le hagamos llegar el mismo a aquellas personas que quisieran hacerle alguna pregunta a Andrés. Breves preguntas para seguir con nuestra secuencia del Congreso. Gracias. Quisiera saber tu opinión, si crees que un parteaguas en la inteligencia artificial pudiera ser que obtengan conciencia. Sí, creo que sí sería. ¿Te escuchas? Sí, sería un parteaguas. Cuando tome su propia voluntad y siga su propio camino, pues sí es un punto de los que más se preocupan en los organismos estos que mencioné. Sí. Pero ni siquiera tiene que llegar a ese punto para que
sea potencialmente benéfico o potencialmente catastrófico, ¿no? Ni siquiera tiene que tener conciencia. Si se usa mal, si un humano la usa mal, algo superpoderoso también puede ser terrible, o bien. ¿Qué tal? ¿Vale? Acá. Sabemos que una inteligencia artificial aprende y resuelve problemas. Alexa le toma decisiones o realiza acciones para que no ha sido programada, por lo que no ha sido programada. ¿Alexa? No Ajá. sé. No sabe. Creo que Digo, está- no, Alex, ¿cómo se llama? Sofía, la confundí, discúlpeme. Con Sofía. Con Sofía, perdón. Toma decisiones para la casino programada. O sea, yo considero que una inteligencia artificial es aquella que toma decisiones por sí sola. O sea, que aunque la hayas programado, puede ella tomar decisiones, ser autónoma, o sea, por sí sola tomar decisiones, pues. Ajá. Quería saber si está, aparte de lo programada que está, pueda tomar decisiones por sí sola. No. ¿No? No, ok. Entonces, gracias. ¿Qué tal? Mencionaste en tu conferencia que en una etapa de tu vida estabas en búsqueda extraterrestre y ahora estás en inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que chocan esos dos mundos? O sea, ¿qué pasaría si enfocaras la inteligencia artificial a la búsqueda extraterrestre? ¿Y qué pasa si la encuentras? ¿Crees tú que la vida extraterrestre consideraría la inteligencia artificial mejor que el humano? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, nunca estuve activamente en el campo, solo me interesaba y como empecé a buscar y luego me decidí por inteligencia artificial. A la vez siento que las mismas cosas que me emocionaban de la vida de encontrar inteligencia extraterrestre son las que me emocionaron con la inteligencia artificial, o sea, conocernos mejor a nosotros mismos, conocer las posibilidades del intelecto, encontrar soluciones que aparentemente los humanos no estamos siendo capaces de encontrar suficientemente rápido. Entonces, las veo muy vinculadas. La diferencia más importante que me impactó y que por lo que me decidí a estar en esto es porque la incertidumbre de encontrar algo que está afuera es muy grande, a diferencia de que nosotros mismos lo construyamos. Entonces es como que más, otra vez, la acción, ¿no? Como poner las manos en la masa, manos a la obra y desarrollarlo nosotros mismos en vez de esperar que algo de afuera encontremos mejor. Y no tengo idea qué pensaría la inteligencia artificial sobre algo externo. No. Es una pregunta difícil, ¿no?, de responder. Ahí atrás hay una. Hola, oye, tengo yo una pregunta, bueno, más bien una preocupación porque tú nos platicaste de que hay instituciones que se dedican a ver que la inteligencia artificial tenga un uso benéfico para la humanidad, pero a mí me preocupa si hay algún guardián para que la inteligencia artificial esté regulada con fines bélicos, que creo que no se puede, o también me pregunto, como las leyes de Isaac Asimov, que cómo van a tomar decisiones las máquinas o los dispositivos que tienen inteligencia artificial para no ejecutar acciones que puedan dañar a los seres humanos. Sí, dos preguntas muy interesantes. ¿Cómo van a actuar las máquinas? Pues depende cómo las programemos, ¿no? Porque al final todo depende de qué objetivos se les den. Si estamos hablando de reinforcement learning, que es una de las líneas más fuertes ahorita de aprendizaje en inteligencia artificial, si le das un objetivo negativo o un objetivo incluso, ni siquiera tiene que ser negativo, si le das un objetivo trivial que no vemos las consecuencias, puede traer cuestiones catastróficas. Un ejemplo muy común en este campo es una máquina que mientras se está probando se le programa para que calcule los dígitos de pi, calcule los dígitos el mayor número de dígitos que pueda el número pi, que es infinito. Entonces, si ese es su único objetivo, entonces empieza a darse cuenta que a lo mejor necesita más y más recursos para construir más poder de cómputo
y se da cuenta que a lo mejor los humanos la pueden llegar a pagar, pero como su objetivo es calcular pi, pues no sé, mata a la humanidad y se convierte todo el planeta en una supercomputadora para calcular, ¿no? Entonces, es una exageración, es una caricatura, pero te habla de que cómo la programes es muy importante para lo que va a hacer. Esto es una, y si hay organismos encargados de esto, hay esfuerzos, hay intenciones de que se haga como un protocolo de investigación. Incluso salió una carta de algunos de los científicos más reconocidos de inteligencia artificial, creo que en 2015, de las precauciones o ética que tiene que estar detrás de la creación. Pero como también tú mencionaste, es muy difícil regularlo porque la inteligencia artificial, a diferencia de las armas nucleares, cualquiera la puede hacer en su casa. Bueno, con una computadora relativamente pequeña puedes trabajar en esos temas. Entonces es muy difícil regularlo. Otro aspecto es que va a pasar, la inteligencia artificial no se va a poder detener. Entonces, aunque le tengamos el miedo que nos genera a muchos de crear algo más poderoso que uno mismo, yo creo que es inevitable y por lo tanto es lo que me motivó a mí, que mientras más gente trabaje en ello, que esté preocupado porque salga bien, se me hace que es más probable que ocurra, ¿no? Última pregunta para cerrar esta sesión, por favor. Entendimiento, la inteligencia artificial es la suma de experiencias que va obteniendo un sistema a través de un algoritmo. Eso es lo que yo entendería. Va viendo los requerimientos de información y los va replicando. En tu experiencia, ¿en cuánto tiempo llegaríamos a que una máquina discierna si lo que es correcto, lo que es incorrecto y llegar a la superinteligencia artificial? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Obviamente no es un dato fijo, pero ¿qué tan avanzados vamos y en cuánto tiempo estimarías tú en lo personal que llegaremos ahí? Mira, yo todavía me siento muy verde en el área porque tengo 2 años y medio en esto, pero te puedo decir lo que piensan otros de los investigadores, ¿no? Mi jefe, Ben Goertzel, que es el que tenía pelo largo en el video con el sombrerito raro, él piensa que en 10 años ya vamos a tener, no es superinteligencia, pero inteligencia artificial general, que ya de ahí qué tanto se tarde es otro tema. Hay un científico muy famoso en este tema también, Ray Kurzweil, que es el líder de inteligencia artificial de Google, que él estima que en 2045 va a ocurrir la inteligencia artificial general, que también se me hace muy peculiar que ponga un número tan preciso, ¿no? Pero él estima eso, dadas las tendencias tecnológicas y no sé cuánto. Y hay a la vez otros investigadores que creen que en 100 años, o algunos que creen que nunca va a pasar, algunos que creen que estamos simplificando demasiado nuestra conciencia y que es algo mucho más complejo de lo que pensamos, que nunca vamos a llegar, o al menos que en nuestras vidas no vamos a llegar. Entonces hay un rango muy grande. Yo no me siento suficientemente conocedor para decírtelo todavía. Esa ovación para Andrés. Indudablemente Andrés es el ejemplo de que en México hay talento y de que se puede desempeñar profesionalmente en el extranjero y laborar en una empresa tan importante como en la que él se desempeña. Y para entregarle un merecido reconocimiento por su participación en este congreso, invito a Bertalicia Limón, socia de Compact E, le entregue ese reconocimiento y el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A la cámara. Gracias por la invitación. Quisiera decir unas palabras. Pues aquí a mí me tocó emprender, no en inteligencia artificial, pero me da mucho gusto que estén muchos emprendedores. Sí se puede. Si yo, siendo mujer hace 35 años, pude emprender muchas cosas, pues juventud, divino tesoro. Háganlo, anímense. Y además, Andrés, te quiero agradecer mucho tu claridad y tu sencillez con que nos transmitiste con tu inteligencia no artificial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.